Bueno, fue un ratito nada más. Le dijimos que iba a ser chiquitito el corte. Jimmy, ¿querés compartir las redes? Pero claro que sí. Bueno, ya saben, se pueden empezar a comunicar con nosotros al 15 58 25 25. Por acá dice, las miro por el buen programa que hacen y por su belleza. ¡Ay, muchísimas gracias! Viste que vuelven los poetas y vuelven las personas que nos piropean, Vicky. Así que bueno, vamos a seguir leyendo los mensajitos que lleguen al aire. Y también a los mensajitos que lleguen a través de las redes sociales. Estamos en Facebook como Esta Boca es Mía Oficial, sino también a través de Instagram, @Esta Boca es Mía OK, o si no, a través de Twitter, @Esta Boca es Mía TV. Volvemos con vos, Vicky. Muchísimas gracias, Jimmy. Muchísimas gracias a la gente que está del otro lado. Nos encanta recibir mensajes, así que está muy bien que lo hagan. Yo estoy con una visita internacional realmente para aprovechar esta nota, así que si están del otro lado no vayan a cambiar. La voy a presentar, estoy con Lisiana Amarán. Ella es especialista, es abogada, especialista en la normativa del Mercosur sobre responsabilidad civil derivada en accidentes de tránsito. Bienvenida, Lisiana. Hola, buenas tardes. Recién Muchas gracias. Recién llegada acá, gracias. Recién llegada a Ushuaia, vas a estar acá unos días. Bueno, y nos pareció súper interesante poder hablar, ¿no?, de esta normativa que hay en todos los países que integran el Mercosur, hablando exclusivamente y específicamente sobre lo que son los siniestros, los accidentes de tránsito. Que bueno, lamentablemente para la gente, supongo que como abogada, nada, hay muchos casos, pero bueno, son muchos los accidentes que se frecuentan en nuestras rutas y sobre todo también en cada lugar, en nuestra provincia lo sufrimos todos los días, así que nos parecía interesante poder ver cómo se está trabajando esto desde el lado jurídico también, ¿no? Felizmente hay un gran desconocimiento acerca de cómo proceder. Vos tenés un siniestro, ¿qué es lo que vas a hacer? Entonces es importante que las personas tengan esa información. Por ejemplo, mucha gente no sabe que es una obligación legal la denuncia a su seguro una vez que tenga el siniestro en 3 días. Dentro de los 3 días Dentro de los 3 días es obligatorio hacer la denuncia. Entonces, la obtención de datos para poder hacer el reclamo en la compañía. ¿Y qué datos específicamente? No está de más nombrarlos, ¿no? No, por supuesto. Es importante el dominio del vehículo. Mucha gente hoy que hace con los celulares saca fotos. Sí. Entonces, del carnet de póliza, de la licencia de conducir. Pero con el dominio del vehículo, obviamente que si tiene la póliza, mejor, ¿no? Por supuesto. Pero muchas veces, ¿qué ocurre? Hay un siniestro, se dan a la fuga y lo único que alcanzan a tener es la patente. Entonces, con eso podemos pedir un informe de dominio, incluso podemos pedir en la superintendencia de seguro los datos del propietario de ese vehículo para poder iniciar un reclamo. Iniciar los reclamos. Correcto. Y ambas partes tienen que dirigirse a la compañía aseguradora. Por supuesto. Cada uno, su compañía, debe realizar la denuncia. O sea, en el momento que tiene el siniestro, recordando que es una obligación legal, 3 días. Claro, pasó los 3 días, ¿y ahora qué hago? No, obviamente la compañía va a tomar la denuncia, pero siempre es bueno cumplir el plazo. Por supuesto. Bueno, también hablábamos recién antes de empezar la nota, estuvimos hablando un poco, porque hay diferentes cánones presupuestarios también de indemnizaciones para las personas que sufren siniestros, que es algo que también desconocemos mucho, entonces quizás estamos mal asesorados y terminamos siendo dañados, ¿no?, o perjudicados con una suma que realmente no es la que se otorga por ley. ¿Qué es lo que ocurre generalmente, Vicky? ¿El tercero puede hacer el reclamo? Sí. Por ejemplo, vos tuviste un siniestro, vos podés conmigo, vos podés venir a mi compañía de seguro y iniciar un reclamo, sí puedes hacerlo, pero vos no conocés la normativa. Entonces la compañía generalmente te va a ofrecer un monto inferior a aquel que correspondería. Generalmente pasa eso. Pasa. O entonces, ¿qué pasa? Derivan a un estudio externo, un estudio que llamamos liquidador de siniestros, y hay personas especializadas en llamarte para ofrecerte un monto para que firmes un acuerdo por ese monto. Una vez que firmaste. Desistís de toda acción civil, penal, entonces ya está. Siempre es bueno asesorarse, no es una propaganda porque soy abogada, pero siempre es bueno asesorarse. Sí, no, por supuesto, tener información para saber qué es lo correcto que uno tiene que hacer. Y en tus años como, bueno, ejerciendo la abogacía y especializándote en este tipo de actividad, ¿no? ¿Cuáles fueron los casos? Sabemos que hay uno bastante importante en la provincia de Mendoza que te ha tocado, bueno, patrocinar. Pero algún caso en particular que hayas dicho, bueno,
me di cuenta que es necesario realmente que alguien pueda asesorar en algo tan específico. Yo me doy cuenta de eso a diario, infelizmente. Cuando alguien me recomienda, no hay un caso específico, pero cuando alguien me recomienda, la persona me llama y no tiene la menor idea de qué es lo que tiene que hacer. O sea, no sabe por dónde empezar. Entonces ahí es donde mido el desconocimiento. Es decir, ¿dónde tengo que ir? ¿A dónde tengo que llamar? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Entonces es muy importante que todos tengan ese tipo de información. Por ejemplo, estabas preguntándome sobre los... Acá tenemos una póliza de un máximo de 6 millones hoy. Sí. Por el seguro obligatorio de responsabilidad civil contra terceros. En los países del Mercosur tenemos, por la resolución 120, la carta verde, la famosa carta verde. Si vos vas en Brasil en tu vehículo, tenés que llevar la carta verde y tu propia compañía te va a otorgar o se la solicitas. Claro, y ahí es requisito fundamental para poder ingresar. Sí, por supuesto. Sí. O sea, en el momento que sales de tu país de origen e ingresás en un país de los estados partes del Mercosur, tenés que tener la carta verde, que es el seguro de responsabilidad civil contra terceros, que tiene diferentes montos de indemnización. Son diferentes los topes y están marcados en dólares. Entonces es importante que las personas sepan que si no llegó junto con su póliza, que se lo pidan a su compañía, si de caso vayan a Brasil, a Uruguay, a Paraguay. Por supuesto. En este caso, ¿no?, puntual, de que yo, por ejemplo, estoy vacacionando en algún país limítrofe perteneciente al Mercosur y sufro algún tipo de siniestro. ¿El método de accionar, las formas son las mismas en ese caso? Correcto. Sí. Por ejemplo, en tu propia carta verde va a decir el país y a dónde, con qué compañía tenés que comunicarte en ese país. Entonces te comunicas con esa compañía y haces la denuncia del siniestro. O sea, tiene acuerdo entre compañías en los estados partes. Claro, claro. Así que no vas a quedar desamparada, puedes estar en Brasil o puedes estar en Uruguay y ahí va a constar la compañía dónde tenés que llamar para hacer esa denuncia. Bueno, qué interesante poder abordar esta información, ¿no? Porque, bueno, es algo que sucede lamentablemente muy a menudo. Bueno, abogada, vos sos nacida en Brasil. Sí. Soy nacida en Brasil, pero estuve la mitad de mi vida en Brasil y la mitad en Argentina. Sí, así que soy un poco argentina también. Mitad y mitad, está muy bien. País. Y recién comentabas que habías vivido también acá en Ushuaia durante tu infancia, unos años. Mi adolescencia, sí, poquitos años, pero tengo un enorme cariño por esta ciudad. Y Tierra del Fuego en sí, así que me quedaron muchos siempre amigos. Volvés, ¿no? Comiste calafate cuando estuviste, así que bueno, con los años siempre volvés, está muy bien. Y contabas recién la particularidad de haber, bueno, estudiado la carrera acá en Argentina de Derecho y también 2 veces porque la hiciste también en Brasil. Sí. Es una locura, pero infelizmente, siendo países limítrofes, teniendo muchos acuerdos, no reconocen, no revalidan con respecto a lo que esa hacía, ¿no? Y bueno, tuve que hacerla toda de vuelta, así que 2 veces completa la carrera de Derecho. Bueno, para ser abogada ya sobre información, está muy, muy bien. Ahí estamos viendo algunas fotos. Sí, ahí son las 2 veces que me recibí, correcto, con mi madre. 2 diplomas. Abogada al cuadrado. Está muy bien. Bueno, ¿y por qué te decidiste especializar en siniestros? En realidad vi que fue una casualidad. Sí. Cuando yo termino la facultad acá, empiezo una maestría en Derecho Empresarial que nada tiene que ver y empiezo a trabajar en un estudio liquidador de siniestros. Así que estuve 3 años trabajando para las compañías de seguro. O sea que los conocí desde adentro. Y detectaste algunas cositas, claro, algunas irregularidades, algunas cuestiones. No, fue bueno, me sirvió mucho porque conozco el procedimiento de las compañías, sé cuáles son los montos que ellos pueden ofrecer de forma extrajudicial para llegar a un acuerdo, entonces trato de llegar al tope para mi cliente, que va a ser lo mejor, ¿no? Por supuesto. Entonces, y en el caso de que alguien en esta primera instancia, ¿no?, que es fundamental, el accionar de manera inmediata dentro del plazo de estos 3 días, si alguien en estos 3 días fue mal asesorado, tuvo una equivocación, le ofrecieron un monto menor o no fueron cubiertos todos los derechos vulnerados, ¿no? ¿Se puede llegar a hacer algo al respecto? Sí, estaríamos frente a una lesión subjetiva. Sí, ha pasado incluso en donde yo trabajé, que no.
un colega ha ofrecido un monto muy inferior al que correspondería directamente al tercero. Sí. Entonces era lo que yo explicaba, llaman para ofrecer, Claro. para poder cerrar, haciendo ahorro para las compañías. Entonces, esa es la cuestión, porque incluso algunos estudios ganan bonus en dinero por ahorro. ¿Entendés? Hay toda una red ahí. Claro, se corresponden 10.000 Claro. y vos lo cerraste por 5, vos ahorraste 5 a la compañía. Y si el tercero lesionado te firmó, entonces, exacto, entonces hay un bonus, algunas compañías pagan ahorro, se llama eso. Y legalmente se puede llegar a solucionar algo para la persona No, que se ha puede pedir la sufrido, nulidad, claro. sí. Y la revisión de Sí, totalmente. todo un legajo, O sea, digamos. se puede. Y otra cosa que me gustaría decirte que es importante, supuesto. infelizmente no todos los colegas son honestos, entonces es muy importante que la gente preste mucha atención en lo que vaya a firmar. A la letra chica, sobre todo, ¿no? A todo. La letra O grande, la sea, letra chica, sí, leer un... ¿Qué es lo que sucede? Cuando alguien tiene un siniestro, pierde un ser querido, tiene una lesión importante, está en una situación de hiposuficiencia, está débil. Claro que sí. Entonces ahí donde vienen personas deshonestas, por llamarlos así, y firmarme un poder, y después esas personas quedan totalmente desamparadas porque nunca ven el dinero de la indemnización, nunca son resarcidos. Claro, y es un momento tan particular en la vida Exacto. de una persona que ha sufrido algún tipo de accidente Entonces, o la pérdida, como vos bien decías, de un ser querido, que es una oportunidad para alguien que quiere manifestar un daño, ¿no? O algún tipo de... Bueno, Sí, realmente sí. es algo para tener en cuenta, poder saber lo que estamos firmando, saber cómo Sí. accionar. Correcto, y lo que digo, no se apresuren, hay 3 años con el nuevo código para reclamar. Prescriben 3 años, antes eran 2, ahora son 3, entonces no hay ninguna necesidad de apresurarse para firmar con un abogado, primero averigüen, traten de tener más de una opinión, porque ahí es donde aprovechan esa situación, como digo, de debilidad para que las personas terminan firmando y no saben ni qué muchas veces lo que firmaron. Bueno, ¿no? qué buenos consejos, Luciana. No Sí, está de sí. más, por supuesto, poder escucharlos y poder entender cómo accionar frente a una situación que a nadie, por supuesto, le gustaría vivir, pero que, bueno, a veces suceden. Y otro detalle Sí, por chiquitito supuesto. te digo, por más que no haya habido una lesión grave, pero muchas veces hay una cervicalgia, el famoso latigazo cervical, que en nuestra jerga lo hablamos, vayan a un hospital, tengan una constancia. ¿Por qué? Para que yo pueda, por ejemplo, un cliente viene y para que yo pueda reclamar lesiones a la compañía, yo tengo que probar el nexo casual. ¿Y cómo hago eso? Con la constancia, aunque sea una entrada en guardia en el hospital. Por supuesto. Pues mucha gente dice, me duele un poco el cuello, Pero no pasó nada. nada. Un raspón, un golpe en la pierna. Es importantísimo, Claro, es importantísimo. vayan al hospital. Muchas veces con el libro, con una fotocopia del libro de guardia, con eso yo ya puedo pedir esa lesión, porque después termina siendo una molestia y la persona no tiene No, y es nada una forma que de compruebe. constatar. Claro. Correcto. Bueno, Entonces, no estaba, por supuesto, muy de más importante. decirlo también a eso. Muchísimas gracias, Lisiana, por estar Gracias, acá. Vicky, Y muchas bueno, nos gracias. pareció esta información muy interesante para poder compartirla. Así que muchísimas gracias nuevamente por estar acá presente. Gracias a vos, gracias, buenas tardes. Quédense ahí del otro lado porque ya seguimos con mucho más. Veamos. Ó Deus, perdoa esse pobre coitado que de joelhos rezou um bocado, pedindo pra chuva cair, cair sem parar. Ó Deus, será que o Senhor se zangou? E é só por isso que o sol se retirou, fazendo cair toda a chuva que há. Ó Senhor, pedi pro sol se esconder um pouquinho, pedi pra chover, mas chover de mansinho, pra ver se nascia uma planta no chão. Oh meu